El Señor Dios bendiga a cada uno de sus hijos en el mundo entero. El Señor Dios pueda bendecirnos a cada uno en esta mañana, hermanos. Y rogamos a nuestro Dios que nos ayude a estar atentos para lo que desea enseñarnos a cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Oremos a nuestro Padre. Te agradecemos, Señor Dios, la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra juntos. Te rogamos, Señor, que seas con cada uno de los presentes y con cada uno de aquellos que están viendo este video ahora. Te suplicamos, Señor, que nos acompañes y que tu Santo Espíritu pueda enseñarnos, tu Santo Espíritu pueda recordarnos y pueda mostrarnos cosas que hoy por hoy tal vez no hemos visto. La honra y la gloria es tuya, la honra y la gloria es para ti. Gracias, Padre Santo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión, hermanos, había una escuela donde los alumnos eran muy estudiosos todos, muy obedientes todos, y eran personas que llevaban una calificación demasiado alta, todos, que era 9, era 10. Pero entre todos los alumnos había un alumno que era un tanto agresivo, un tanto que le gustaba molestar a los demás, le gustaba hacer bullying a los demás. Cuando pasaron los años, el muchacho, el joven que más fue recordado, no fue aquel que siempre llevó 10. ¿Quién fue el que más fue recordado? Tenemos esa tendencia como seres humanos a poner la vista en las cosas malas y no en las cosas. Si hay dos grupos de personas, uno es malo y el otro es bueno, por alguna razón, hermanos, un tanto misteriosa, ponemos la vista en los malos. Si hay una película que es muy interesante porque tiene mucha enseñanza, pero hay otra película que es una película donde se presenta mucha violencia, no nos deja enseñanza. Normalmente, ¿cuál es la que van a ver más? ¿Por qué será así? ¿Por qué seremos así? Y esto pareciera que pasa a donde quiera y con todas las personas. Aún como cristianos a veces no nos quitamos esa tendencia. Si vas a predicar, normalmente predicas de algo mal. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a decir esto que lamentablemente ustedes verán que es verdad. Si hay una predicación donde el centro es Cristo y hay otra predicación donde el centro es la bestia de Apocalipsis y todo lo que va a hacer o está haciendo, ¿cuál es la más vista y la que más famosa? ¿Qué seremos así? En esta semana, hermanos, la lección de escuela sabática se enfocó, si ustedes se dan cuenta, más al pueblo que a Moisés. Se enfocó la escuela sabática más al pueblo que a Moisés. ¿Cuántos nos enfocamos a todas aquellas cualidades que en esta semana vimos en Moisés? ¿Verdad que pocos? Y es algo que tenemos como seres humanos.
Lo digo con respeto, hermanos. Aprecio mucho las personas que hicieron la escuela sabática. Pero el énfasis de las personas, hermanos, en una forma inconsciente, porque así somos como seres humanos, fue la apostasía, fue las cosas malas del pueblo. ¿Y por qué no ver a Moisés? No hubo cosas buenas en Moisés que tuvimos que ver. ¿Cuántas cosas en Moisés? ¿Cuántas cosas vimos en Moisés? ¿Qué es lo que más te llama la atención de Moisés? Hay un texto que ustedes conocen, dice así: nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Hermanos, es algo muy grande delante de Dios que tú tengas un amor tan grande, que pongas tu vida física por tus hermanos, por tus amigos. Pero en el caso de Moisés no fue así. Moisés estuvo dispuesto a dar no solamente su vida física, sino a dar su vida eterna. ¿Sí lo notamos eso? Hay 3 lecciones en la escuela sabática que las adelanto, hermanos, para que, si se me olvida, la lección en forma práctica, hay 3 lecciones. Un apóstata no necesita que lo destruyan, se destruye a sí mismo. Número 2, la ira de Dios es justa. Y número 3, hay la necesidad de que alguien te redima o me redima si hemos llegado o algún día llegamos a la apostasía. Número 4, hay alguien interesado en redimir. Número 5, ese alguien estuvo tan dispuesto a redimirte que dio su vida y se llama Cristo. Esas son las lecciones o algunas de las lecciones que en esta semana creo que pudimos ver. ¿Alguien tiene algún comentario? Adelante. Sí, hermanos, esto que acabas de decir en cuanto a por qué a veces resaltamos ciertas cosas, el ejemplo que pusiste, pues creo que es bueno. Si hay un tema de Jesús y hay un tema de Apocalipsis, de la bestia, ¿cuál tendemos a ver o a tener más importancia, no? Y esto lo hemos visto en el canal que tenemos de YouTube. Hay temas que se llaman las piezas del carácter, algunos otros temas que se llama el poder de la voluntad y algunos otros temas que cuando los analizamos o nos concentramos en verlos, pues son interesantes, tienen algunas verdades importantes, pero tienen muy poquitas vistas. Pero salen temas de Apocalipsis, la bestia, Estados Unidos, y las vistas se elevan. Así que yo quiero invitar a los que nos siguen, a los que nos ven, a los que están suscritos en el canal, que no despreciemos, hermanos, esos temas que a simple vista pareciera que no son importantes. Hoy tú subes una predicación que tenga que ver con Apocalipsis o algo de profecía y las vistas se disparan. Y no pasa esto con los otros estudios, con los demás temas. Entonces, no despreciemos. A veces, como ya hemos dicho, tenemos tan puesta la vista en las profecías, tenemos tan puesta la vista en el enemigo que descuidamos de poner la vista en quien debemos de ponerla. Entonces, yo quiero invitarlos a que revisemos los videos, revisemos los temas que hay ahí en el canal, no solamente en el canal, sino en YouTube, y no nos dejemos llevar por lo extraordinario, ¿no? Sino que lo analicemos todo y seguramente vamos a encontrar un mensaje bueno por ahí. Gracias. Importante comentario, hermanos, porque, bueno, eso es verdad. Y esto que menciona nuestro hermano, no solamente es algo incorrecto, sino es algo peligroso. Hay una ley
que dice que tú te vas a transformar en lo que contemplas. Así es que si en esta semana tú contemplaste la apostasía, tú contemplaste los errores del pueblo, tú contemplaste las promesas fallidas del ser humano. ¿Cuánto tiempo hacía que el pueblo había prometido y había dicho todo lo que Jehová Dios? Poco tiempo. Así es que, hermano, esto es incorrecto que tú y yo pongamos la vista. Aquello que tiene que ver solamente en conocimiento, aquello que tiene que ver solamente en información, y nos olvidemos de poner la vista en aquello que tiene que ver con nuestra preparación. Todo aquello que tú ves positivamente, en este caso está Satanás, está Cristo, y tú contemplas a Cristo, eso es para tu preparación. Todas las cosas buenas que Dios nos da diariamente, que podemos disfrutar, y ahí ponemos nosotros nuestra vista, eso es nuestra preparación. Estas son lecciones y enseñanzas que diariamente estamos aprendiendo y estamos poniendo en práctica. Pero si nuestra vista está en todo lo malo, ya saben la respuesta. Ya saben la respuesta. Tomando algo importante o muchas cosas que dice la lección importante, hermanos. Habla de dos líderes, uno llamado Moisés y uno llamado Aarón. Corríjanme, hermanos, o pregunto, ¿había tenido Aarón varias oportunidades, varias bendiciones grandes? ¿Había tenido una experiencia que no todos la tuvieron poco tiempo atrás? Hermanos, ¿cómo es posible que estás en el monte y de un momento a otro caes hasta abajo? ¿Cómo es posible que tu mente se enreda tanto como para que alguien te diga, mira, acabo de hacer este ídolo y ese ídolo que acabo de hacer yo fueron los que es el que nos sacó de Egipto? Y la mayoría de gente, hermano, sin duda, dijeron que amén. ¿Cómo es posible esto? Ahora, esto que pasó con Aarón, ¿puede pasar contigo y conmigo? Por eso debiéramos de ser muy cuidadosos. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leerlo. Y vamos a ver Éxodo capítulo 32. Yo espero, hermanos, que la enseñanza que vimos al principio no se nos olvide. Y aprendamos a poner nuestra vista en aquello que nos va a preparar, en aquello positivo. Si tenemos que poner la vista en Satanás o en Cristo, pongámosla en Cristo, hermanos. Si tenemos que elegir poner la vista en las cosas malas, en las cosas feas, en las cosas negativas o en las cosas positivas, en las cosas buenas, hermanos, elijamos lo mejor. Elijamos lo mejor. Éxodo capítulo 32. Ahorita van a ver por qué este comentario, hermanos. Capítulo 32, versículo 1. Y ni siquiera vamos a leer por el momento todo el texto. Solamente las primeras líneas. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Dónde tenía la vista el pueblo? El pueblo tenía la vista en algo positivo de Moisés, según ellos. Ahora, ¿de dónde sacaron esa idea que estaba tardando Moisés?
En algún momento Moisés les dijo, voy a durar tantos días. Entonces, ¿por qué en su mentalidad estaba tardando? No había un tiempo. ¿Por qué estaba tardando? ¿O por qué pensaron que estaba tardando? Sí, Si hubieran estado unánimes orando, pidiendo a Dios por ellos, por Moisés, creo que el tiempo se les hubiese hecho corto. gracias, hermanos. Cuando tú y yo contemplamos algún hecho que Dios hizo en nuestra vida, algunos milagros que Dios hizo en nuestra vida la semana pasada, hace 15 días, hace un mes, y ahí contemplas esas cosas tan grandes que hizo Dios, ¿cómo se te hace el tiempo? ¿Largo? ¿Se te hace algo bonito, algo que no sabes a qué hora se pasa el tiempo? Pero el pueblo, en lugar de estar viendo los milagros que Dios no hacía mucho, había hecho en sus ojos, en su presencia. Recordemos, hermanos, que hubo cosas impresionantes y muy grandes que hizo Dios. ¿Cómo es posible que ahora quiten los ojos de allá y los pongan en que Moisés está tardando? Hermanos, estaban en una situación de esclavos en ese momento, estaban trabajando mucho para que el tiempo se les hiciera pesado o largo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Ya dijo la hermana, ocio, pensando en cosas que no debía, poniendo su mente en algo equivocado y en alguien equivocado. ¿Qué hubiera pasado si su mente hubiera estado en Dios y en su obra? Hermano, más de una vez tú has estado en una sala de espera, en un aeropuerto, o tal vez en una central de camión. Es una sala de espera. Y cuando tú estás ahí en esa sala de espera, debes de estar ocupado en algo para que el tiempo no se te haga largo. Y si se te viene un pensamiento negativo, cámbialo y ponlo un pensamiento positivo para que el tiempo no se haga largo. Es más, tú puedes hacer de ese tiempo un tiempo productivo, un tiempo que te ayude. Y eso es interesante saberlo, hermanos. Es una lección. No sé, tal vez la escuela sabática la mencionó, no la vi, pero tal vez la menciona. Es una lección para ti y para mí, porque así como el pueblo de Israel estaba esperando a Moisés que bajara del monte, tú y yo estamos esperando a Cristo Jesús que venga en el cielo. ¿Qué peligro vemos ahí? Nuestro Señor tarda en venir, dice el mayordomo infiel. Segunda de Pedro. Algunos la segunda venida de Cristo las tienen por... Qué interesante, hermano. Tú y yo estábamos esperando a Cristo Jesús. Y entonces, no te extrañe, hermano, que mientras viene ese tiempo, Dios a ti y a mí nos puso a trabajar mientras viene Cristo, para que no estemos de ociosos. Es más, corremos el peligro de dormirnos y por eso viene algo que se llama zarandeo, el movimiento, para nuestro mal. No, es para tu bien, es para mi bien. Para que despertemos si es que estamos dormidos. ¿Cómo es que el enemigo anubla la mente de la gente? Vamos a ser bien honestos y bien sinceros. Para este tiempo, hermanos, para esta fecha, hubo iglesias que en su momento estaban esperando a Cristo, poniendo los ojos en Cristo, pero hoy se han unido con el mundo. Pero miren lo interesante, hermanos. ¿Vieron esto que estamos viendo ustedes y yo?
pero no lo aplican a él. Se quedaron con la historia, se quedaron con la información. Porque de acuerdo al plan de Dios, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza. Y decir a aquellos pusieron la vista de una manera equivocada en Moisés, se les hizo largo el tiempo, nosotros estamos esperando a Cristo. Entonces, bueno, no vaya siendo que así como aquellos empezaron a hacer ídolos y a hacer cosas del mundo, también nosotros estemos haciendo lo mismo. Dios nos libre. Señor, ayúdanos para dejar de hacer lo que estamos haciendo. Hermanos, ¿creen que esto vaya a suceder? ¿Sí creen que sucede esto o no? Pero sí creen que haya iglesias que digan, yo no voy a hacer eso que hizo el pueblo. De hoy en adelante nada de alborotos, de hoy en adelante nada aquí en la... ¿Creen, hermanos, que esto vaya a haber iglesias que vayan a hacer esto? ¿Y creen ustedes que vaya a haber iglesias que lo van a tomar solamente como una información? Adelante. Sí, hermanos, recordemos que también la historia nos enseña que dentro del pueblo de Dios, y a ver, yo espero que no me malentiendan, en ese momento cuando Moisés sube al monte, el pueblo que queda allá, aunque la Biblia no hace diferencia, pero sí enseña que no todos los que estuvieron esperando allí eran del pueblo de Dios. Era la multitud mixta, eran los que se habían pegado al pueblo de Dios por interés. Y estos fueron los primeros que empezaron a incitar al pueblo de Dios. Lo traemos a nosotros hoy. Hoy la mayoría hay un pensamiento que dice que todos los que están en la iglesia son hijos de Dios. Hermanos, la Biblia ya hemos visto varias veces que esto no es así. Y han entrado, como mencionabas, cosas mundanas a la iglesia. Se han levantado en las iglesias a comer y a jugar. Gente que no es del pueblo de Dios ha incitado y lamentablemente el pueblo de Dios se ha contaminado y solamente unos dos, como en este caso unos poquitos, son los que se han mantenido fieles. Entonces, analicemos qué es lo que fue. Lo mismo que, no, yo no digo lo mismo que será en este caso, lo mismo que está haciendo ahorita en este momento. Entonces, analicemos bien esto, démosle su aplicación para ver qué es lo que podemos hacer para no caer en lo mismo que sucedió en la historia. Gracias. Hermanos, hay una pregunta. ¿Es verdad la multitud mixta es un conjunto de personas mundanas, traían muchas costumbres de Egipto y fueron los que incitaron siempre al pueblo a la rebelión? Pero me pregunta, ¿qué hizo el pueblo? Ahora, hay otro pequeño grupo por ahí de personas fieles, que ellos no doblaron la rodilla. Se mantuvieron firmes. ¿Cómo reaccionó la gran mayoría apóstata? Los maltrataron y algunos los mataron por mantenerse fieles a Dios. Hermano, ¿ya estás entendiendo lo que va a pasar contigo? ¿Ya estás entendiendo dónde debes de estar? Ya lo entendimos todos, ¿verdad? Ahí está, hermano. Ahí está. Ahora, ¿quiénes estaban mejor? Aquellos poquitos que se mantuvieron fieles a Dios, ¿sí? O la gran cantidad de gente que llegó a la rebelión, a la apostasía. ¿Quién estaba mejor? Los poquitos. Oye, pero murieron. Oye, pero los maltrataron. Después más mal. Con todo eso, hermanos, la vida eterna no la perdieron. Esta gente, la gran mayoría, hermanos, no solamente perdió la vida eterna, sino también la física más adelante. Ustedes lo han visto. Y allí tenemos estos grupos para que tú y yo nos demos cuenta en qué grupo estamos. Ahí tenemos estos grupos para que tú y yo nos demos cuenta qué es lo que sigue.
¿Dónde estás tú? ¿En qué grupo estás? Bueno, ya sabes lo que va a acontecer a los diferentes grupos. Y tal vez hasta suene mal decirlo siquiera, hermano, yo te deseo que tú estés en los poquitos para que te vayan mal, para que te vengan pruebas y tal vez para que te maten. Eso te lo deseo. ¿Verdad que se oye mal? Pero ¿es lo mejor o no? Dijo Cristo, ¿de qué sirve ganar todo el mundo y al final pierdes tu vida eterna? Adelante, Lina. Platicando con otra cristiana de otra denominación, le comentó que íbamos a tener persecución en nuestra iglesia y esta persona le comentó, pues cámbiate conmigo. Para que no haya persecución. Así es. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Sí? Sin tomar en cuenta el futuro. Tomando en cuenta el futuro, sabemos que aquellos que ahorita les va mal o nos vaya mal, bueno, pues después nos va a ir bien. Y aquellos que ahorita aparentemente les vaya bien, muchos juegos, mucho alboroto, mucho mundo, hermanos, delante de Dios, pues no, nada bueno les va a ir. Adelante. Sí, bueno, cuando estos hombres, estos poquitos hombres se mantuvieron fieles, hermanos, y la mayoría los empezaron a maltratar y a acusar, cuando vio esto Aarón, por eso Aarón actuó como actuó, ya empezó a ver que los empezaron a maltratar a los fieles, a uno los mataron, hermanos, ¿cómo es posible? Por mantenerse, el único delito fue mantenerse fieles a Dios. Cuando Aarón vio esto, pues le dio miedo, y entonces él, por temor y porque era dócil y porque no tenía carácter como líder, pues entonces él accede, ¿verdad?, a la petición de este pueblo, y pues ahí se ve la más grande apostasía. La palabra de Dios nos dice que después que cayeron en apostasía, pues empezaron a comer, empezaron a beber y se levantaron a divertirse, se levantaron a jugar. Entonces, hoy nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, cualquier adventista verdadero sabe que estamos viviendo en el día de la expiación. Y lamentablemente hoy muchos se han o nos hemos levantado a comer, a beber y también a divertirnos. Que Dios nos ayude. Si es que tenga misericordia de todos, hermano. Una característica del verdadero pueblo de Dios dice que gime y clama por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Ojalá tú seas de esos pocos, yo sea de esos pocos. ¿Qué necesitaba Aarón? ¿Cómo tenía que ser Aarón para hacer frente a la situación? Lo leemos. Para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperdurable. Alguien que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, su seguridad personal y su propia vida. ¿Qué era más importante? El honor de Dios. Pero el líder provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo, pero su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos. El tumulto creció, un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayoría del pueblo se unió a la apostasía. Hermanos, cuando Cristo dijo así, uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué dijeron todos los apóstoles? Hoy en día, hermanos, cuando vemos que estaba profetizado, que un día el pueblo se iba a levantar, a reírse, a hacer cosas indebidas ante Dios, abominaciones ante Dios, ¿cómo nos hace falta que también pensáramos y le preguntáramos a Dios, Señor, ¿seremos nosotros? ¿Seremos nosotros? Hermanos, voy a hacer esto y lo voy a hacer con respeto y cariño y con la mejor intención del mundo. Hoy en día lo que hay en algunas iglesias que se les llama campamentos.
se parecerá a la fiesta que hicieron los israelitas. Seamos honestos. Seamos honestos, hermanos. Si alguien me ve, yo le invito a que reflexione antes de enojar. Esos alborotos, esos juegos. Es más, hermanos, hemos visto que en algunas ocasiones hasta el toro está ahí. ¿Alguien ha visto el toro? Que vean que no andan bien. Hermanos, ¿cuánto tienes que agradecer tú? ¿Cuánto tengo que agradecer yo? Pero hay una responsabilidad. Y hay un cuidado extremo que debes y debo tener. No vaya haciendo que el que cree estar firme. Comentarios. Sí, hermanos, hacemos el comentario, y yo no sé si diferente, a lo mejor a algún otro comentario que algún día hicimos, sino apelando al razonamiento, a la conciencia, y el comentario pues no es para criticar, a lo mejor más bien con las mejores intenciones para salvar, ¿no? Para salvar no por mí, sino Dios, ¿no? Pues reflexionar, como lo acabas de decir, en nuestras reuniones, en las salidas que se hacen, en los eventos, en los campamentos, qué es lo que hay allí. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido la oportunidad, pero sí he tenido gente o personas o hermanos muy cercanos que sí me han comentado lo que se hace ahí. Y lo que ellos me comentan que se hacen ahí, pues para empezar, pues hay alboroto, como ya se decía, hay juegos, correr de aquí, correr para allá, hay competencias, hay mucha comida, se levantaron a comer, ¿verdad? Hay mucha bebida, hay también, me han comentado que terminando el sábado, quitan las alabanzas a Dios, los himnos del himnario y ponen música secular. Los consejos de los guías o incluso a veces pastores son, pues búscate un novio, búscate una novia aquí. A eso también se viene aquí. Y cosas, hermanos, un poquito ya más graves que a mí me han contado que suceden. Entonces, el pueblo en la historia que nosotros estamos leyendo parece que no se daba cuenta, porque incluso exclamaron, estos son tus dioses, este es Jehová. Y en la actualidad también se dice lo mismo. Aquí está Dios con nosotros. Este es Jehová, hermano. ¿De veras pensamos que en un ambiente así puede estar Dios con nosotros? Reflexionemos, como dices, pues antes de enojarnos y no vaya a ser y preguntémonos, ¿estaré yo en este grupo incurriendo en esto? ¿O soy de los que están resistiendo y me mantengo fiel a Dios? Que Dios pueda redarguir en nuestros corazones, hermanos, pueda abrir nuestros ojos para que podamos ver. Gracias. Aarón, hermanos, está simbolizando a muchas personas hoy en día que están en algún lugar y ven que las cosas están mal, pero están callados. No dice nada. Libro de Isaías, capítulo 58, 1 y 2, no nos aconseja eso. Nos aconseja que tenemos que decir el pecado al pueblo. Su rebelión. Allí dice, Isaías 58, 1 y 2. Porque déjame decirte una cosa, si tú eres como Aarón, de que no decía nada, si tú no participas con la gente, pero no dices nada, mejor es que participes porque estás en el mismo terreno. Decía un hombre, decía así, quien no defiende la verdad, ¿se acuerdan de esto? Es cómplice de la mentira, es cómplice de lo falso. Y entonces, bueno, hermanos, tenemos que recapacitar.
tenemos que reflexionar, no solamente aquellos que están en una congregación, en una iglesia donde están viendo este tipo de cosas, sino también nosotros para prevención, pero hay muchos que debe de ser ya para restauración, para hacer sus cambios, si es que tienen que hacer algún cambio. Y no estamos hablando, hermanos, y lo aclaro, no cambio de iglesia, sino cambio de vida, cambio de estilo de vida. Esto es lo que más necesitamos. ¿Comentarios? Sí, hermano, creo que es peligroso lo que usted dice, tanto no hablar como incitar, porque existe una gran responsabilidad Claro. de los dirigentes. Y les quiero compartir algo del espíritu de profecía, donde habla de la responsabilidad de Aarón. Dice, si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, por el cual se había comprometido a obedecer su ley, se había impedido el mal, pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos, los llevó a hundirse en el pecado más de lo que habían pensado. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Gracias. ¿Qué tan ofensiva y qué tan desagradable es para nuestro Dios la idolatría? Hay una palabra que él utiliza, hermanos, corríjanme si yo vi mal, pero dice Dios así: tu pueblo se ha corrompido. Algo que se corrompe es algo que está echado a perder. Algo que se corrompe es algo que no sirve. Algo que se corrompe es algo que está podrido, hermanos. Discúlpenme la expresión. Y esa es la expresión que se da en la Biblia. No tuve la curiosidad de ver cómo la traduce el hebreo, pero por lo menos en la Biblia 60, que creemos que es de las más acercadas, dice: tu pueblo se corrompió, tu pueblo está podrido. Tu pueblo no sirve para nada. ¿Cuál es la razón? Los ídolos. La lección nos explicaba, hermanos, por qué la idolatría es tan ofensiva para Dios. En primera, está violando uno de los mandamientos de Dios. Uno de aquellos mandamientos que la gente se había comprometido a obedecer. Leemos un poquito ahí en la parte del lunes. El becerro de oro se parecía al dios toro egipcio. ¿De dónde venía eso? Egipto. O al dios vaca, Hathor. Se trataba de una flagrante transgresión de los mandamientos primero y segundo. ¿Cierto o falso? Cierto. Esta violación no podía quedar impune porque rompía abiertamente la relación del pueblo con el Señor viviente. A ver, hermanos, leo otra vez esos dos renglones, ese renglón y medio. Esta violación no podía quedar impune porque rompía abiertamente la relación del pueblo con el Señor. ¿Cuál era el anhelo de Dios? Estar con sus hijos. ¿Qué hacía la idolatría? Hermanos, qué cosa más triste que Dios quiera estar con nosotros y nosotros hagamos cosas para que Él se aleje de nosotros. Cuando tú eras niño y que tu papá terrenal estaba cerca de ti, ¿cómo te sentías? Seguro. Hermanos, a veces hasta es difícil de explicar lo que siente un niño cerca de su papá, pero es algo muy bonito. ¿Tiene miedo? ¿Tiene confianza de que le falte algo? Y entonces, algo parecido, pero mucho más grande, debiéramos de sentir cerca de Dios. Y si ese hubiese sido el pensamiento del pueblo de Israel, hermanos, pues no hace nada que los separe de Dios. Esto también lo dice Isaías 59. Tus rebeliones y tus pecados han hecho separación entre yo y tú, dice Dios.
Miren qué más sigue diciendo ahí. En lugar de adorar a su creador, los israelitas adoraron a su propia creación, que no podía ver, oír, oler, hablar, cuidar, amar, ni guiar. A veces hay frases que tenemos que usar con mucho cuidado, hermanos, para que no se malentienda. Amar a la iglesia, amar a una denominación, no es malo, es bueno. Pero amar a una denominación, a una iglesia, a una organización, más que a Dios, esto se llama como Idolatría. idolatría. Y hemos de ser cuidadosos con esas cosas que pueden pasar. Sin duda alguna le debemos mucho a la organización a la que tú pertenezcas, a la denominación, a la iglesia que tú pertenezcas. Le debemos mucho, hermano. Pero mucho más, le debemos a Dios, que dio a su Hijo, a Cristo, que dio la vida por ti y dio la vida por mí. Yo creo que esto es algo que no necesitamos explicar mucho, nada, porque ahí está. Ahí vas a decir algo. Sí, hermano, bueno, pues nada más decir que lo que usted está diciendo, pues es correcto, y yo digo esto porque en alguna ocasión de la congregación de la que donde yo iba, se decían palabras más o menos así. No, mira, la Biblia dice así, no sé si es cierto, pero la posición de la iglesia dice, o sea, contrario. Entonces, estamos diciendo entonces que la iglesia o la organización tiene más poder o más autoridad que la Biblia, más poder, más autoridad que Dios. Por eso yo reafirmo y digo que lo que usted está diciendo es cierto, porque a mí me dijeron estas palabras, ¿no? Corremos el mismo riesgo que le pasó a los judíos en el tiempo de Jesucristo. Ellos honraban más su organización, ellos honraban más su templo, ¿sí? Cuidado, mira, si hablaban de Dios, si hablaban en contra de Jesús, no pasaba nada, nadie decía nada, pero cuidado que hablaran en contra de su templo, cuidado que hablaran en contra de algunas creencias que ellos tenían, porque entonces ahí sí había problema. Lo mismo sucede hoy. Hoy en las iglesias se blasfema el nombre de Dios, hoy en las iglesias se transgrede la ley de Dios y no pasa nada. Pero si se te ocurre hablar en contra de la organización, en contra de la iglesia establecida, hermanos, el mundo arde, ¿verdad? Y hasta te andan desfraternizando. Reflexionemos si ese es nuestro caso, porque creemos que todavía hay oportunidad de arrepentirnos. No vaya a ser que seamos tan obstinados como los judíos y vean en dónde quedó su templo. Así es. Miren, hermanos, cómo la idolatría hace con el ser humano. Miren qué dice aquí. El orden de la creación se invirtió. En lugar de comprender que habían sido creados a imagen de Dios, hicieron un Dios, ni siquiera su propia imagen, lo que ya habría sido considerado malo, sino a imagen de un animal. Este era el Dios al que querían servir. Hermanos, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde la idolatría te lleva o me puede llevar? Habían pecado así gravemente contra el Señor. La idolatría rechaza la verdad teológica de que Dios es Dios y el hombre es hombre. Borra la brecha entre la deidad y el ser humano, Eclesiastés 5:2. Y destruye la conexión entre ambos, ya sea de manera descarada y abierta o oculta en el corazón. La idolatría destruye rápidamente nuestra relación con el Señor y nos conduce a una espiral moral descendente. No es de extrañar que se pusieran a festejar después de ofrecer sacrificios al ídolo. Hay alguien que escribe así: sí, gracias. Hay alguien que describió así esto, ¿sí? Lo malo que es la idolatría.
¿Hasta dónde puede llevarnos, hermano? Ya hubiera sido mal que esta gente hiciera un Dios a la imagen de ellos, que son criaturas, pero se fueron más lejos, más abajo. Hicieron un Dios de acuerdo o a la imagen de un animal. Así es, adelante. Bueno, quiero hacer un comentario, algo que me llamó la atención en cuanto al espíritu de profecías, algo que voy a comentar enseguida, pero yo me preguntaba antes, bueno, ¿y por qué fue que hicieron un becerro? ¿Por qué no hicieron una águila o un león de oro? Bueno, pues resulta ser por lo que dice aquí la lección de que ese dios toro y la vaca era un dios sagrado. La multitud mixta instó para que se hiciera este tipo de dios y pretendían algo más, de que pues como no sabía que había sido de Josué y de Moisés, ya que estaban adorándolos, incitar a todos a que regresaran a Egipto, y en Egipto iban a ser bien recibidos porque ya vienen con nuestro mismo Dios que nosotros adoramos, entonces vénganse para acá, son recibidos. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues igual si también nosotros nos empezamos a relacionar mucho con personas que no aman las cosas de Dios, que aman las cosas de este mundo, pues nos van a terminar igual que la multitud quería jalar, pues eso nos van a terminar pero jalando pero al mundo. Porque ahora bien vas a actuar, o vamos a actuar igual. Dice ahí que esto era una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. Hermanos, ojalá no hubiera parecido mejor esa frase. Una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. Hoy en día hay iglesias que está pasando. En Egipto, en Babilonia, se celebran los cumpleaños. Y hay unas iglesias que están haciendo ¿qué? Cada uno de los cumpleaños, hermanos, originalmente está dedicado a un dios falso. ¿Sabían eso o no? No lo sabíamos esto. Cuando se cumple, cuando se festeja a una persona, hermanos, es porque, bueno, es día de San Pedro y San Pablo. ¿Sí? Cuando se festeja el 14 de febrero es porque es el día santo de San Valentín. Es un santo. Aquí dice que había imitación en el pueblo de Israel de esas fiestas. Hoy en día tal vez pudiera ser lo mismo. Dentro de la iglesia se han metido fiestas que son imitación de las fiestas paganas. De Egipto, de Babilonia, como le quieras llamar. Y entonces, bueno, surge la pregunta o repetimos la pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estamos haciendo? Si Cristo viniera mañana, ¿te llevaría? ¿Te irías con Él? ¿Te tomaría como fiel a Él? Hermanos, andando en Babilonia, andando en Egipto. No lo creo. Adelante. Sí, hermanos, en el pueblo, en la historia que nosotros estamos viendo, pues querían imitar, ¿verdad? Lo de Egipto, ahí lo dice, para ser bien recibidos. Hoy en día las iglesias también han dicho de una manera, no con la boca, sino con sus actos, que quieren imitar las fiestas del mundo. ¿Para qué? Para poder ser aceptados en la sociedad, para poder ser aceptados en los gobiernos. Hay arones, si tú tienes un cargo, hermano, hoy en día, en la iglesia a la que perteneces, ya seas diácono, seas anciano o seas pastor, déjame decirte que tú estás ocupando el lugar de Aarón. Y vas a tener las mismas dos opciones que tuvo Aarón. O alzas la voz y paras esa ola de apostasía y de idolatría y de imitación egipcia para que no suceda en tu iglesia donde tú estás. O estás cediendo como lo hizo Aarón y estás permitiendo que se metan a donde tú perteneces cumpleaños, se metan comilonas, se metan la Navidad, se meta el día de San Valentín. Y tú puedes ver, y yo puedo ver cómo le fue a los que fueron fieles, pero también puedes ver cómo les fue a los que no se mantuvieron fieles.
más adelantito en la historia, tú vas a ver que los que fueron fieles, porque Dios ofreció un arrepentimiento, y dijo Moisés así: los que sean conmigo, a ver, pásense para acá. Un momento definitivo. Y los que no sean conmigo, pues quédense allí. Tú viste lo que sucedió. Y dice, ahora se consagraron. Pero tú viste la forma. No pensemos que Dios ya no va a actuar así. No pensemos que Dios ya cambió. ¿Sí me voy a entender? Y quiero leer la palabra de Dios, por último, para terminar, Isaías 56:8. Dice el Señor Jehová, el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré otros a él. No pensemos que somos exclusivos. No pensemos que somos los únicos. Además de los que están ya congregados. Todas las bestias del campo, todas las bestias del monte venir a devorar. ¿Por qué? Porque sus atalayas ciegos son. Hermanos, entran apostasías en nuestros días a la iglesia. Ya dijimos cumpleaños, Navidad, comilonas, el Día de la Mujer disfrazado a nuestras iglesias. Y dice aquí que nadie dice nada. Somos, se hacen o nos hacemos los ciegos para mantener la paz. Es que está más a gusto así. Porque si yo hablo, pues se me echan todos encima, ¿verdad? Como Aarón. Todos ellos son ignorantes, todos son perros mudos que no pueden ladrar, somnolientos, echados y aman el dormir. ¿Quién nos dice esto? Hermanos, Dios así nos ve. Dios así nos ve, y en vez de enojarnos, en vez de ponernos molestos, nos debería dar vergüenza, y nos deberíamos de humillar ante Dios y pedirle perdón si es que estamos del lado de este grupo. Así es. Los humanos son brillantes a la hora de fabricar sus propios ídolos. Crean sus propios dioses, lo cual ya es malo, pero luego van y los sirven. Sustituyen al Creador por cosas que tarde o temprano conducen a la degradación moral. Hermanos, aparece en esta escritura, en esta parte de la escritura, en esta historia, aparece por ahí Cristo. ¿Simbolizado por quién? Moisés. A la vista de Moisés, va y le reclama a Aarón y le dice, ¿qué mal tan grande ha hecho este pueblo? ¿Qué te ha hecho este pueblo tan grande para que tú hayas permitido? Es más, cuando tú permites algo, es como si tú lo hicieras. Por eso Moisés, bueno, ¿cómo es posible que hayas hecho tanto mal, Aarón? ¿Por qué? ¿Qué te hizo el pueblo? Cristo está siendo simbolizado por Moisés, porque así como Moisés pide por su pueblo, también Cristo intercede. Así como Moisés está dispuesto a perder su vida, Cristo estuvo dispuesto a perder la vida por amor a su pueblo. Y ahí va la pregunta, hermano. Si Moisés está representando a Cristo en esta historia, ¿a quién está representando a Aarón? ¿A quién? Y ahora en las iglesias hay dos opciones, y sobre todo para los dirigentes. ¿Representas a Cristo o estás representando a Satanás? ¿Me hago entender? ¿Estamos de acuerdo? Esto va para todos, pero en forma especial para los dirigentes. Estás representando a Moisés, que estuvo dispuesto a dar la vida eterna por sus hermanos. Ustedes saben lo importante que era para Moisés el amor tan grande para Dios y para los hermanos, que estuvo dispuesto, le dice a Dios, mira, si no vas con nosotros, si vas a desechar este pueblo, sabes que también a mí voy. ¿Y qué dice Dios? Yo raeré del libro a quien peque contra mí. ¿Dice eso o no? Sí. Y ojo con esto,
Porque hay muchas personas que piensan que una vez que tu nombre esté escrito en el cielo, aquí no estoy hablando del libro de la iglesia, una vez que tu nombre está escrito en el libro de la iglesia, en el libro del cielo, porque eres una persona consagrada, ya no se puede hacer nada en contra tuya, hermanos, eso es mentira. ¿Qué dice Dios ahí? Te puede borrar, me puede borrar. Vuelvo a decir, no estoy hablando del libro de la iglesia, estoy hablando del libro del cielo, hermano. Porque eso es de lo que está hablando ahí Moisés. Raeme de tu libro, no está hablando del libro que tenía la iglesia que había. Está hablando del libro de la iglesia, del cielo. Por eso es la importancia, hermano. Mira, Cristo dice, el que persevere hasta el fin. Tú y yo en el pasado pudimos dar muchos estudios bíblicos, pudimos ser hombres consagrados, pero si ahorita no lo somos, hermanos, aquello ya no sirve de nada. De nada. Hermanos, ahí está Aarón representando tristemente a Satanás y está Moisés representando a Cristo. El mandamiento de Cristo es: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo. Eso lo hizo Moisés, ¿o no? Sí. Estuvo dispuesto a dar la vida. Dice Cristo, nadie tiene mayor amor que uno dé la vida por sus amigos. Y Moisés estuvo dispuesto, hermano. No solamente la vida física, sino la vida. ¿Alguien iba a hablar? Sí, hermano, pues me pongo hablando por mí a meditar, ¿verdad? ¿En qué condición estoy delante de Dios? Que Dios me ayude. Veíamos la semana pasada acerca de Nadab y Abiú, por ahí se hablaba de estas personas y el destino que tuvieron, pero veíamos antes cómo ellos tuvieron el gran privilegio de subir al monte. En el libro de Patriarcas y Profetas se enumeran 5 características, 5 privilegios que Aarón tuvo. Por eso de por sí el pecado de hacer un Dios pues, es grave. Ahora se hizo más grave al saber quién era Aarón. Y enumero en la página 332 de Patriarcas y Profetas. Primero dice que Aarón dice que tenía el don de hablar bien. Ahí en Éxodo 4:14 le dice a Moisés que él iba a ir delante de él porque él sabía hablar. Otra cosa que tenía Aarón es que él había sido el medio por el cual Dios había hecho esos milagros. Aarón arrojará la vara, ¿verdad? Y todo, varias cosas de esas. El punto número 3 es que Aarón también subió, así como subió Nadab y Abiú, Aarón también subió y estuvo en la presencia, vio la gloria de Dios. Cuarto punto, que Moisés estuvo a cargo de ser la autoridad en el pueblo de Dios. Se fue Moisés, subió al monte y Aarón se quedó a cargo. Y el punto número 5 es el que más me llamó la atención y cita ahí el Salmo 106:16. Y allí en el Salmo 106:16, Dios le llama a Aarón mi santo, el santo de Jehová. El santo de Jehová. Y bueno, con todas estas características, pues podemos ver cómo era la consagración de Aarón hasta ese tiempo. Pero pues vemos cómo dice el Patriarcas y Profeta que el pueblo se juntó alrededor de su tienda y empezó pues a ejercer la presión. Ahora, con la consagración de Aarón me pongo a pensar, y lo digo por mí, si esa era la consagración de Aarón, de llamarlo el santo de Jehová, cuando lleguen las pruebas para conmigo, ¿cómo reaccionaré? ¿Qué seré? Entonces, que Dios me ayude para siempre no depender de mí mismo, sino depender de Dios. Estamos ya casi terminando esto, hermanos. Creo que ustedes ya lo vieron en la semana y solamente estamos recordando lo que vimos en la semana. Pero hay algunos puntos que yo no quisiera que pasaran por alto. Si alguien ve esto y tal vez haga un comentario y diga así, bueno, la rebelión y la desobediencia no es apostasía. La palabra apostasía significa dejar de creer en algo que antes, dejar de creer en algo que tú habías creído y abandonar aquella creencia. Esa es apostasía. Ahora, si hubiese alguien, hermanos, aún aquí, que piensa que la rebeldía y la desobediencia no es apostasía, yo hago una pregunta.
¿Cuál es el fondo y la base de una apostasía? Perdón, de una desobediencia. ¿Cuál es la base? Dejaste de creer en aquello que un día creíste. Esa es la base de una rebeldía, de una obediencia, de una desobediencia, perdón. Esa es la base. Por eso cuando decimos que la rebelión y la desobediencia que vemos hoy en nuestro mundo es muy parecida allá, hermanos, es la apostasía, porque bueno, hay una base de eso. ¿Sí? Una persona no desobedece por desobedecer. Una persona desobedece porque ya no cree lo mismo que antes creyó. En alguna ocasión creyó que Dios le había sacado de Egipto, ahora no, ahora cree que es Moisés. Esa es la base, hermano. La base de una idolatría, la base de una rebelión, de una desobediencia, viene abajo. Es que ya no cree lo mismo que antes. Y lo voy a decir ya más clarito. En algún momento tú creíste que el día de la expiación empezó en 1844 para acá. Si tú sigues creyendo todavía eso, bueno, eso quiere decir que tus cultos van a ser solemnes, porque estamos viviendo en el día de la expiación. Yo así lo creo, de paso lo digo. Pero si tú ya dejas de creer que estamos en el día de la expiación o es algo que nunca te ha interesado investigar, pues entonces tú vas a jugar en la iglesia, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, porque no estás viviendo el día de la expiación. Es más, hasta puedes aplaudir, puedes hacer alboroto, porque se te olvidó ya que tú dijiste que estabas viviendo en el día de la expiación. No sé qué tan claro está esto, hermano. Esa apostasía, entonces, bueno, si hay alguien que me diga, no, es que la desobediencia, la rebelión es una cosa y la apostasía otra, bueno, sí, pero ¿dónde está la base de la desobediencia? ¿Dónde está la base de la idolatría? ¿Dónde está la base de esas cosas? ¿Sí me hago entender, hermanos? Bien. Miren qué interesante está esto. No es de extrañar que Moisés sea considerado un tipo o prefiguración histórica de Cristo. En virtud de su oración intercesora por los pecadores y su disposición a ofrecer su propia vida por ellos, reflejaba sin duda lo que Cristo hace por todos nosotros. ¿Se acuerdan de San Juan 17? ¿O no? No. Todo el capítulo, hermanos, es una oración intercesora de Cristo. ¿Sí se acuerdan de esto, no? San Juan 17. ¿Qué compasión ejemplar por los transgresores? Moisés demostró su entrega total al Señor y su amor abnegado por las personas. El libro de Éxodo no indica cuánto tiempo permaneció con el Señor en el monte esta vez, pero el Deuteronomio dice que estuvo en el Sinaí durante 40 días. La palabra traducida como perdonar en Éxodo 32 proviene de un verbo cuyo significado básico es llevar o cargar, como en Isaías 53:4, que dice lo siguiente acerca de Cristo: Él llevó nuestras enfermedades. Qué poderosa visión del proceso de salvación y perdón, y de cuánto costó a Dios nuestra salvación. Por eso, hermanos, la importancia, lo bueno de todo. Por eso decía al principio, pongamos nuestra vista en las cosas buenas, pongamos nuestra vista en Moisés, pongamos nuestra vista sobre todo en Cristo. Porque la Biblia nos asegura que tenemos un abogado junto al Padre que se llama Cristo. Estas cosas os escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos ante el Padre Jesucristo. Es algo bueno, hermanos, es algo positivo que debiera de animarnos. Si el día de hoy estuviéramos en apostasía, pero recordamos que tenemos un abogado en el cielo, hermanos, la honra y la gloria es para Dios, y acerquémonos al trono de la gracia, a hoy que se puede. Busquemos a Dios, pidámosle perdón y pidamos ayuda para dejar el camino de apostasía si es que lo hemos tomado. ¿Algún comentario? Adelante, Marco. ¿Qué Dios tan amoroso tenemos? Amén. Yo me sorprendo de el grande amor que tiene Dios para con nosotros. Quiero compartir Patriarcas y Profetas, página del capítulo La idolatría en el Sinaí, página 333, y quiero comentar del grande amor, de la grande misericordia de Dios. Yo lo había visto antes, esta historia de que cuando los que se inclinaron ante el becerro fueron los que murieron.
todos los que participaron y no. Esto lo digo por mí personalmente. Dice, poniéndose en la entrada del campamento, Moisés clamó ante el pueblo: ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y dice, los que se habían participado en la apostasía debían colocarse a la derecha, y los que eran culpables pero se habían arrepentido a la izquierda. Es decir, que muchos que estuvieron ahí en todo eso que se hizo, se arrepintieron. Y Dios ahí no trajo el castigo para con ellos. Sigue diciendo, los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiese ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Solo se exterminó a los que persistieron en la rebelión. Es decir, después de que todavía si quieren, pudo no haber muerto ninguno si todos se hubieran arrepentido. Así de grande el amor de Dios para todavía en el último momento, si te arrepientes, no vas a tener destrucción. Pero aún aquellos que participaron y se arrepintieron en el último momento, fueron salvos por la gracia de Dios. Y bueno, me recuerda a los obreros de la hora undécima, cómo fueron, y todavía hasta los últimos recibieron también la misma paga que todos los que no participaron, aplicándolo a la historia. Entonces me quedo también con el grande amor de Dios y la misericordia que sin merecerla aplicó ahí y aún con nosotros. Amén. Hermanos, el amor de Dios es demasiado muy grande. Toda la eternidad no bastará para entenderlo de una forma plena. ¿Hemos leído esto? Así es que bueno, es el amor demasiado muy grande de Dios. Mientras hay vida y esperanza, este llamado hoy en día se hace. Y hemos sido los más apóstatas. Dice Dios, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la nieve. Así es que esa es la invitación que en esta lección tal vez encontramos. Una invitación de Dios para ti, para mí. Primero, para que te analices si tienes ídolos. Y en segundo lugar, para que vayas a Dios, para que pidas perdón y entonces vivir una nueva vida en Cristo. Estamos terminando, hermanos, y hay un punto que nos queda por ahí, de mi parte. ¿Cómo es que reconviene Moisés a Dios? ¿Recuerdan? Dice Dios, voy a destruir. Y dice Moisés, no, a ver, espera, mira, no, por esto y por esto y por esto. Y entonces Dios parece que cambia de opinión. ¿Se bien esto? ¿Sí? Entonces, este punto tenemos que entenderlo bien. No es que Dios haya dicho, creo que estaba equivocado cuando dije que no, hermanos, Dios quiere mostrar ante el universo quiénes son sus hijos. Y permite que se lleve esta escena para que el universo sepa quién era Moisés. ¿A qué estaba dispuesto Moisés? A dar la vida. Dios quiere que ante todo el universo todos sepamos, todos entendamos lo que Él puede hacer en sus hijos. ¿Cómo es que hay una persona que de acuerdo a la mentalidad del enemigo no había ninguno? ¿Recuerdan cuando presenta la historia de Job? Y en el libro de Job encontramos lo que hay detrás. Pero aquí, hermanos, no encontramos bíblicamente lo que hay detrás. Pero Dios, podemos ver ahí, que quiere que el universo entero vea lo que Él puede hacer en sus hijos. Y entre el universo estás tú y estoy yo. Eres malo, soy lo peor, eres lo peor. Ve a Moisés lo que Dios pudo hacer en Moisés, lo puede hacer en ti, lo puede hacer en mí. Lo quiere hacer en ti, lo quiere hacer en mí. Alguien que amaba a Dios por todas las cosas, sobre todas las cosas, pero también a sus hermanos. No existe alguien que diga hoy en día, yo amo a Dios, pero odio a mi hermano. No existe esto, hermanos. Esto no es de Dios. El plan de Dios es que lleguemos a ser como Cristo.
que le amemos a Él de todo nuestro corazón, de todas nuestras fuerzas, de toda nuestra mente, pero también a nuestros prójimos. De tal manera que estemos dispuestos a dar la vida por ellos si se necesita. ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto me falta para llegar ahí, hermano? No lo contestes, solamente piensa. Esto lo dice Primera de Juan 3, versículo 16, ¿recuerda? Si Cristo estuvo dispuesto y dio la vida por nosotros, nosotros también debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestros. A lo largo del tiempo, Dios ha hecho cambios en la gente, ha perfeccionado el carácter de la gente y es un milagro que Dios hizo en ellos y lo puede hacer en ti, lo puede hacer en mí, hermano. Miremos la apostasía, pero de manera especial, miremos lo que Dios hizo en Moisés. Miremos los errores de Aarón para no cometerlos, pero de manera especial, miremos, hermanos, cómo Moisés actuó ante esta situación. Ojalá elijas parecerte más a Cristo. Ojalá elijas y elijamos parecernos más a Cristo cada día, hasta cuando vengan las nubes de los cielos o cuando vayamos a la tumba. ¿Hay algún comentario? Adelante. Sí, hermanos, el hermano Marco comentaba que hubo un tiempo más, un tiempo de gracia, un llamado más a ver los que estén. Entonces, si hoy yo me doy cuenta, hermano, yo no sé si este sea el último llamado de Dios para ti, para mí, tú que estás escuchando esto, este estudio que está llegando a ti, que de alguna manera el Espíritu Santo te animó a que vieras este repaso de esta lección. Y yo me doy cuenta que ando en cines, yo me doy cuenta que ando en comilonas, yo me doy cuenta que ando celebrando cumpleaños, que ando celebrando el día de San Valentín, que es una fiesta totalmente pagana. Tal vez sea el llamamiento de Dios a ver quién está pues conmigo. Si tú escuchas el llamamiento y haces cambios o hacemos cambios en nuestra vida, Dios puede perdonar. Pero si seguimos en nuestra rebeldía, hermanos, va a pasar lo que sucedió en la historia. Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos, había que castigar a los pocos. Bien, hermanos, en este tiempo hay un mensaje que dice así: la hora de su juicio ha llegado. Algo parecido a lo que dijo Moisés: el que esté de parte de Jehová, hágase para acá. Porque el día del juicio llegó en ese momento. ¿Qué pasó con aquellos que no se arrepintieron? Murieron. Cuando venga el juicio y tú y yo no nos arrepentimos, hermano, va a pasar algo más grave, porque será eternamente. Y Dios no quiere eso. Ojalá nos animemos todos a buscar a Dios y lo busquemos de todo nuestro corazón. La promesa de Dios es esa: me buscaréis y me encontraréis cuando me busques de todo corazón. Dios nos bendiga a cada uno.